Damos gracias al Padre. Vamos a hablar sobre un tema que es tan importante que se nos tenga que revelar la figura del pan y del vino, que tú lo ves en el libro de Juan, en el capítulo 6. Ves que Él dijo: yo soy el pan de vida, y vemos que la figura del pan era su cuerpo y la figura del vino era su sangre. Pero vemos desde la antigüedad, el hombre en el huerto del Edén lamentablemente no pudo permanecer en la obediencia y cayó nada menos la vida del hombre y tuvo que ser echado del huerto del Edén. Pero vemos que en la figura de la sangre ha tenido una connotación en toda la Escritura. La sangre era una forma de expiación, una forma de redención. Y lo vemos que en la antigüedad la sangre la instauró para que a través de la sangre derramara, era figura del Cordero inmolado, era figura del Cordero del pacto, del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso tú lo tienes que saber y ya lo tienes como fundamento y conocimiento en tu vida espiritual. Pero vemos que desde el huerto del Edén, cuando cae la figura de no poder vivir en la plenitud por desobediencia, por haber escuchado, haber visto, haber todo lo que astutamente la serpiente hizo engañar a la mujer para que pudiera nada menos detener, supuestamente con comillas, la serpiente en la figura de Satanás iba a querer detener el diseño del Padre a través de la mujer, que era la figura de la iglesia. Pero vemos que el Padre restituye todo aquello en el siguiente proceder, en el siguiente caminar, pero vemos que la primer sangre derramada desde el huerto fue nada menos que cuando nada menos la desobediencia del hombre. Dios empieza a hablar con ellos y le hace, y hasta entra la maldición en la tierra. Pero después de que viene y le dice lo que iba a parir, nada menos Eva, con dolores, y aún nada menos ella iba a ser la persona la cual a través del parto, a través de ese dolores, con grandes dolores serán tus preñeces. Pero vemos que por el sudor del rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Pero vemos que el Señor estuvo instituyendo, pero en un momento, ¿se acuerdan que cuando estaban hablando y caminaba Adán y Eva, caminaban en el huerto hablando con el Padre, nada menos? Dice que cuando la serpiente, ¿te acuerdas que lo engañó? Le dije: mira, si comeres, no es que moriréis, sino que seréis como Dios. Ellos comen, desobedecen, todo eso tú lo sabes, pero en un momento iba el Padre en el huerto y lo llamó. Y dice que ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Y ahí es cuando entró dentro del pecado el temor y el miedo. ¿A qué? ¿Por qué? Porque dice que se hicieron ropas de hojas de higuera. Esa cobertura que ellos se hicieron era transitoria, porque ante la presencia de Dios, igualmente a que se cubrieran, Dios le dijo: ¿por qué te escondéis? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Así que el Padre ya sabía de lo que estaba pasando, ya sabía, pero vemos que el primer derramamiento de sangre a que acontece, ¿sabes cuándo fue? Que cuando ya llamó a Adán el hombre y su mujer Eva, en cuanto era madre de todos los vivientes, Eva, ¿sabe qué hizo? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, a lo cual los vistió. Tú tienes que recordar que cuando se le presentó Abel y Caín, la ofrenda era nada menos de lo que presentó uno, y el otro había sido uno que había presentado una oveja. ¿Sabes? Porque Abel era pastor de ovejas. ¿Qué quiere decir? Que la primera institución para bajar una cobertura sobre un hombre al cual en la antigüedad, estamos hablando en el inicio, en el origen, lamentablemente tuvo que bajar una cobertura sobre ellos, quitarle esa
cobertura de apariencia en cuanto la higuera significa la religiosidad del hombre, le quita la cobertura de la higuera como hojas de higuera y le da una cobertura al cual como túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabes qué? Quiere decir que el primer derramamiento que hubo de sangre fue de un cordero. Y ahí vemos instituyendo que a través no solo del derramamiento de sangre, también baja la cobertura a Dios para que podamos restituir, restaurar y poder activar en nosotros lo que se había perdido en el huerto de Edén. Pero vemos que no queremos detenernos tanto en el proceso del inicio, del origen, porque yo quiero que tú lo puedas ver en el tiempo presente. Yo quiero que podamos verlo en esta mañana a través escrituralmente, a través de la palabra, la importancia que es escrituralmente para que podamos vivir en la plenitud. Sabes que tú tienes que saber al cual nada menos el primeras señales a los cuales el Padre quería hablar con respecto que circuncidar es cortar en círculo, circuncidar es entrar en pacto, y vemos que era una señal, la circuncisión era una señal de pacto. Pero vemos que en la palabra de Dios, en los capítulos subsiguientes, vemos que la maldad de los hombres se aumentó, y dice que en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3, dice que Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 días. Así que, amados míos, aquí está instaurando algo a lo cual se nos va a develar más adelante. Sabes que él dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Cuando esta frase es carne, parece tan violenta, parece tan fuerte, pero ¿sabes qué? Acontece algo que en cuanto vemos carne y usted va a la carnicería y ve un montón de carne, pero cuando la ve amontonada la carne, tú sabes que tiene cada parte de la carne, tiene una sección para ser cortada, tiene distintos cortes para ser fileteada o poder ser terminada y acabada para ser presentada para vender. Pero vemos ahí que al hombre dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre por cuanto es carne. Y esto te tiene que detener. Esto tienes que ver, porque si bien vemos que las señales que el pacto después hace en el capítulo 6 con Noé, hace las señales del pacto a través del arco, de las señales en el cielo, de la señal del pacto para con la humanidad, que no iba a destruir más la tierra a causa del hombre con diluvio, pero vemos que hace una señal en el cielo. Pero esto es una señal también a la cual dice que él no contendería con el hombre, su espíritu no contendería con el hombre por cuanto es carne. ¿Y sabes dónde lo vemos? Lo vemos en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo de 30 de Deuteronomio, vemos una enseñanza, la cual el Espíritu de Dios ya estaba mostrándole a Moisés, porque tú tienes que saber que el Pentateuco lo escribió nada menos el profeta Moisés. Y sí, Moisés era profeta, dice la Escritura. Pero vemos una de las cosas, las cuales las condiciones para poder restaurar y bendecir al hombre era a través nada menos de lo que le transmitió, nada menos Dios, nuestro Padre Creador, se lo transmite a Moisés. Sabes que una de las cosas mayores para poder traer la bendición sobre nosotros va a ser la obediencia. Cuando nosotros llegamos a través de la obediencia, sabe que podemos ver que si nos convertimos a nuestro Dios y obedeciéramos a su voz conforme a todo lo que Él nos manda hoy y que nos manda y nos establece como hijos con todo su corazón y con toda su alma, entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrás misericordia de ti. Y volverá a recogerte entre los pueblos donde hubieras sido esparcido. Pero vemos una de las cosas las cuales
el Padre establece en el libro de Deuteronomio, en el versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viva. Aquí hay una de las cosas más profundas a las cuales se nos tiene que revelar en el orden de ver la carne como figura del cuerpo y ver la figura del corazón y la circuncisión como figura de corte en círculo, pero también como figura de pacto. Y aquí vemos que se remonta a esta revelación. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Sabes que el corazón, nada menos el centro del hombre, siempre no han querido formarlo, dividir, es como unido con la mente o unido el corazón con el alma. Pero yo te puedo decir que si nuestro Señor Jesucristo instauró el primer mandamiento, al cual dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, ya vemos, si lo instaura el primer mandamiento, separados los tres centros de creencia, tenemos que creer que el corazón y el alma no es el corazón, o el alma y el corazón es uno solo, o el alma y la mente es uno solo. Tenemos que tener la revelación que si el Señor instaura el primer mandamiento, separando la mente, el corazón y el alma para que los llenáramos de su amor y ahí cumpliríamos el primer mandamiento, quiere decir que hay un secreto escondido al cual las generaciones se les tiene que revelar. Pero vemos que aquí en Deuteronomio 36 está enseñando que era necesario circuncidar. ¿Qué era? Separar el corazón del alma. Y aquí mira el proceso de restauración desde la caída del huerto del Edén, ya queriéndolo instaurar el Padre a través de circuncidar, de cortar en círculo y poner una generación en pacto, poner el corazón separado del alma para que tuvieran en pacto. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Mire qué tremendo. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová. Así que, amados míos, si no está circuncidado nuestro corazón, no podemos amar, no podemos llenar de amor nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Así que, amados míos, mire dónde estaba instaurando la señal del pacto mayor, a la cual era necesario cortar en círculo y separar nuestro centro de creencia, lo cual era un bulto de carne, lo cual lo dijo nuestro Padre Celestial, no contenderá mi espíritu con el hombre por cuanto el hombre es carne. Carne, estaba diciendo que era un montón de cosas juntas, las cuales a través de haber caído de naturaleza divina y haber muerto su espíritu, vemos que el procedimiento en el nuevo nacimiento a través de nuestro Señor Jesucristo quiso instaurar la restauración del huerto. ¿A través de qué? De que nuestro espíritu volviera a vivir. Pero no vamos a ir a ese lugar para no desviarnos de lo que queremos dejarte establecido en norma como pacto, como revelación, que tienes que circuncidar, tienes que hacer un círculo tu corazón del alma y tu mente del corazón y del alma. ¿Pero para qué? Dice la palabra de Dios que era necesario para que lo amaras, para que pudiéramos amarlo a Jehová con todo nuestro corazón y con toda tu alma, pero le agrega a fin de que vivas. ¿Sabes qué significa a fin de que vivas? Es algo tremendo, de que estando vivo puedas vivir, de que estando vivo puedas vivir. ¿Y qué estaba diciendo? Aquí estaba en el huerto de Edén, viviendo a través de la vida del alma, pero no tenían el espíritu. ¿Qué estaba diciendo? Para que vivas, a fin de que vivas. ¿Pero qué estaba diciendo? Si estás vivo, pero que puedas vivir con la plenitud que fue trazado en el huerto del Edén. Y ahí vemos una de las revelaciones más profundas del pacto. Una vez que circuncidas tu corazón, tu alma y tu centro de creencia y aún la mente, vemos algo maravilloso, el cual entra a que el hombre empieza a vivir con la plenitud. ¿Para qué? Para que pueda traer restitución en la vida del espíritu, para que pueda ser tratado los centros de creencia y quebrar todas las estructuras pensantes y que había sido fundamentado desde la caída del huerto del Edén hasta que pudimos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que aquí este proceso a fin de que viva es que estando vivo pueda vivir. ¿Qué estaba diciendo? Tú estás viviendo
viviendo a través, porque el alma tiene voluntad, emociones y sentido. Tú estás viviendo con tu alma racional, a la cual fuiste formada como un alma, como un hombre con alma racional. Pero no estás viviendo la plenitud que Dios quiere que vivas, y es que tengas el nuevo nacimiento de tu espíritu. Ese a fin de que vivas es que estés vivo, pero que puedas vivir con la plenitud que yo he dado al hombre en el huerto del Edén, que es mi espíritu. Y ahí vemos la revelación de Dios para que la creación de las, nada menos que nosotros podamos vivir con ese fundamento y ese establecimiento de revelación en la palabra. Sabe, amado mío, esto es una revelación a la cual nada menos, mire desde cuándo quiere estar instaurando. Podemos hablar de distintos momentos de pacto, pero vemos que escrituralmente cómo Dios hizo y fundamentó. ¿Sabes qué? Uno de los momentos más importantes que vive Abraham fue el momento al cual venció a Kedorlaomer y lo venció a los 5 reyes. Pero ¿sabes qué? En ese momento dice la palabra tan maravillosa que dice que venció a Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Y sabe qué, amados míos, dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, dice que sacó pan y sacó vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire lo que aconteció, amados míos. El pacto estaba aquí, nada menos, instaurándolo con el pan y el vino como figura de nuestro Señor Jesucristo, en nada menos en Melquisedec. Porque recuerda que en el libro de Hebreo le dicen a nuestro Señor Jesucristo que era según el orden de Melquisedec para siempre, que sería sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Así que vemos la figura del sacerdote de Dios Altísimo a Melquisedec, rey de Salem. Vemos que está pactando con el pan y el vino. La figura del pan del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de la sangre en el vino ya le estaba instaurando nada menos el mismo rey de Salem, que era el mismo nada menos nuestro Señor Jesucristo, porque no tiene genealogía, dice Melquisedec, sin padre y sin madre, sin genealogía. ¿Qué estaba hablando? Que nada menos estaba hablando que Melquisedec era figura de nuestro Señor Jesucristo, era figura nada menos ese sacerdote del Dios Altísimo, al cual ahí se le presenta a Abraham, el hombre al cual Dios había escogido como padre de la fe, para que pudiera fundamentar unas generaciones en la fe, en la cual nada menos el pacto en el pan y el vino hicieron nada menos explotar en el interior de Abraham, al cual lo determinó y lo estableció y lo fundamentó y lo consolidó para que pudiera vivir a partir de ese momento en una plenitud diferente. Por eso que lo que vamos a hablar esta mañana es tan importante en cuanto a la celebración de la Santa Cena, en cuanto a la celebración de entender lo que es pacto a través de la sangre de nuestro Señor, de entender lo que es el cuerpo, la carne de nuestro Señor Jesucristo, la cual dijo una vez: consumado es, y se rasgó el velo en el templo, y dice que aún resucitaban los muertos y salían de los sepulcros, y oscureció toda la tierra cuando dijo: consumado es. Pero, amados míos, aquí en esta revelación queremos dejarte y poder instaurarte esta enseñanza. Pero vamos a ir una pausa musical y enseguidita volvemos para que esta palabra pueda ser trazada, fundamentada y pueda ser, ¿sabes qué? Pueda traerte en ti no solo la revelación, no solo lo que queremos instaurarte como conocimiento o revelación de la palabra, sino que tú te puedas apropiar de ella para que puedas abrazarlo y para que puedas vivir la plenitud que el Padre nos permite a través de su sangre, a través de su carne, a través de la carne que es el pan y su sangre es el vino. Sabes que el tema que estamos hablando es un fundamento del creyente, pero para estar fundamentado de él se nos tiene que develar varias cosas, los cuales
es un procedimiento de Dios para que nosotros podamos alcanzar realmente una estatura a través del entendimiento, una estatura a la cual podamos alcanzar nada menos los misterios, los secretos, lo escondido, aquello que le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Amado mío, hay cosas que tiene Dios para el creyente, a la cual lo dice cosas, ojos de hombre y oído de hombre que no oyó ni vio, dice, son las que tiene preparado para aquellos que le aman, cosas grandes y ocultas. Y esas ocultas, ¿a quién estaba oculta? Por eso que el Señor dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Pero Él estaba predicando el Evangelio, pero ¿a quiénes eran? Eran a los discípulos. Los discípulos, aquellos hombres a los cuales fueron siendo fundamentados y poniendo en nuestro Señor Jesucristo nada menos el verdadero fundamento en ellos, hizo que nada menos ellos pudieran ser en el día de nada menos cumplimiento del tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra para ser enviados estas generaciones de hombres terminados y completados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero vemos una de las cosas que se nos tiene que develar más maravillosas escriturales. Jesús vino a este mundo, amado mío, para darnos que lo más maravilloso de Él, y no nos hemos dado cuenta que es la herencia de Él, su vida misma en nosotros. Él quería, amado mío, que la misma forma en que Él fue enviado por el Padre, nosotros también lo fuéramos, y el Señor lo vemos que lo hizo, escrituralmente lo hizo en cuanto enviando a sus discípulos, pero también dijo que aún mayores cosas y prodigios y milagros y señales íbamos a ser hechos por su iglesia, que somos nosotros, que Él hizo cuando estaba en la tierra. Tú tienes que recordar, en el libro de Juan 14:12 está, dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará aún mayores. Así que el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, estaba instaurando una de las cosas que, si bien la mayor herencia era que viviera nuestro Señor mismo en nosotros. Así que vemos que quería que el poder, que la realidad sobrenatural del reino se manifestara en nosotros, amado mío. Y dio su vida por todo esto. ¿Y sabe qué? Al estrenar a los discípulos en la forma que podían apropiarse de lo que el Espíritu Santo portaba en nuestro Señor, iba dejando con plenitud de todo lo que Él había conquistado. ¿Sabe qué? Nuestro Señor conquistó todo lo que conquistó, aún le quitó la llave de la muerte. ¿Sabe qué? Fue conquistado para que nosotros viviéramos esa plenitud. Sus apóstoles, amados míos, ya caminando lo entendieron, y no solo que lo entendieron, sino que lo vivieron y también lo enseñaron. Y aquí es lo que tenemos que ver en las profundidades de la palabra, de tal forma que toda la iglesia del primer tiempo, ¿sabe qué? Se movía en esa manifestación, en esa realidad de la manifestación de nuestro Señor en nosotros, que era en ese tiempo a través de la figura de los apóstoles. Sabe que Dios estaba impactando la tierra, pero en una manera a la cual no había sido vista jamás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya estaba en la ascensión, y ahí habían quedado sus apóstoles, y ellos eran los que estaban manifestando, ¿sabe qué? Lo que mayormente estaba impactando la tierra, y era que estaban trastornando con su mensaje de amor, el poder, ¿sabe qué? Llenaba a los cristianos el poder del Espíritu Santo, y Jesús mismo era visible a través de cada uno de los creyentes. Por eso que la herencia mayor era darnos que Él estuviera en nosotros. Y tú tienes que ir al libro de los Hechos, que se escribía en medio, amado mío, de todas estas maravillosas y asombrosas manifestaciones. ¿De quién? De los hombres de Dios llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y hoy leemos que esa maravillosa iglesia a la cual vimos fundamentada en la iglesia primitiva, hoy la anhelamos tener lo que ellos tenían. Pero, amado mío, pero todavía
lo seguimos, parece como viendo de lejos, sin comprender dónde están esas llaves que nos pueden conducir a poder recibir ese poder, esa unidad que había y esa verdadera herencia que vivía con plenitud el hombre. ¿Sabe qué? En ese tiempo, en esa fundación, nada menos de colocar el fundamento de la iglesia, la clave estaba escondida en el legado más grande que nos dejó nuestro Señor. Era el misterio, ¿sabe qué? De la Santa Cena. Tú dirás, ¿qué tiene que ver la Santa Cena en esto? ¿Sabes, amado mío? El Señor compartió con sus 12 apóstoles la Santa Cena y dijo, hazla en memoria de mí hasta que yo venga. Pero vemos que en el libro de los Hechos, el misterio de la Santa Cena o comunión, como también se conoce, tenemos que ver que en el partimiento del pan era para ellos mucho más que un simple ritual a los cuales la distinta generación en religiosidad se ha convertido. Y ahí es donde tenemos que ver nosotros y desarticular esos rituales a los cuales la religiosidad ha convertido el partimiento del pan y el compartimiento del vino en cuanto a la figura del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos, nada menos, amado mío, está contenido en ese aparentemente sencillo acto, aparentemente en esa sencilla actitud de celebrar la Santa Cena. No, no es algo tan sencillo, sino lo que condiciona de sencillez no lo tiene en la profundidad de que quiere hacer en nosotros algo de fundamento tan valioso para que llegamos a comprender cómo tiene que ser entendido. Tenemos que abrir nuestro entendimiento. Dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice la palabra de Dios, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amados míos, los apóstoles enseñaban a perseverar en estas verdades, a perseverar en la comunión y en el partimiento del pan y del vino. ¿Por qué? Porque lo había instaurado nuestro Señor Jesucristo en la última Santa Cena. Esta doctrina eran las que traían la santidad, amados míos, de Dios en medio del pueblo. Muchas veces, ¿sabe qué? Cuando nos presentamos indignamente en una mesa, sin discernir el cuerpo de Cristo, tú tienes que verlo en el libro, ¿sabes qué? En el libro de Corintios lo enseña, que muchos se han sentado a la mesa indignamente, sin discernir, ¿sabes qué? Sin discernir el cuerpo de Cristo, al cual, sin discernirlo, ¿sabe qué? Entramos en algo muy, muy de riesgo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sabe que en el cuerpo y en el vino estaban las figuras mayores que el hombre tenía que alcanzar en el entendimiento en la figura del pacto? Y distintas generaciones no se les reveló que cuando nosotros estamos nada menos participando de la mesa del Señor, participando lo del pan y del vino, nada menos en ese momento se está instaurando, nada menos espiritualmente, en la esfera y en la atmósfera espiritual, uno de los acontecimientos más importantes del creyente, que es alcanzar una estatura de pacto a través de compartir la sangre en la figura del vino. Amados míos, es tan importante lo que te estamos diciendo en esta mañana. ¿Sabe qué? Que eso traía la santidad de Dios sobre medio del pueblo. Y esto producía los mayores niveles de señales y prodigios que vemos escriturales, se manifestaron nada menos en la iglesia primitiva. Y tú dirás, ¿por qué no continuó? Y aquí lo vemos, que nada menos a través, nada menos de que no haber entendido y haberlo tomado religiosamente la ceremonia de la Santa Cena,
sin entender, sin comprender lo simbólico y de la estatura del pan como cuerpo de nuestro Señor y como figura de su sangre, el vino, hemos caído muchas veces y tropezados. Y aún dice la palabra, a través de no discernir el cuerpo, dice, por la cual muchos hay enfermos y debilitados entre vosotros, y aún muchos ya duermen. Por eso tenemos que examinarnos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Amados míos, es tan importante la celebración de la Santa Cena. Lo que a ellos les fue revelado, Dios le está hablando otra vez. Porque es necesario, amados míos, restaurar el temor de Dios. Restaurar el temor de Dios en la unidad entre hermanos, en la santidad y en lo que Dios quiere hacer en ese procedimiento de traer la santidad. Santidad significa separarse para Dios. Hay generaciones de hombres y mujeres que quieren vivir la plenitud de Dios, que quieren vivir el avivamiento, pero no hacen un apartamiento con Dios, no hacen una vida de santidad, no hacen una vida de que el orden de las prioridades en Dios, Dios es el primero en su vida, Dios es el primero en su mente, Dios es el primero en su corazón y en su alma y en su espíritu. Dios es el que ocupa el altar en su corazón. Idolatría no es aquello que nos postramos como imagen o un altar de estatua de yeso de madera. ¿Sabe qué? Altares de idolatría la tenemos aún en nuestros corazones. Por eso, amados míos, tenemos que derribar todo altar en nuestro corazón que se ocupa y ocupa el primer lugar de Dios en nuestro corazón. Por eso, amados míos, cuando entramos a posicionarnos en el momento más mayor de bendición es cuando empezamos a instaurar en la revelación que compartiendo el pan y compartiendo el vino como figura del cuerpo, como figura de la palabra y como figura de la sangre, la cual es la mayor consagración, no de expiación de pecado, no la sangre como perdón de pecado, la cual también la misma sangre es, sino que aún mayor, porque ahí dijo, mi sangre es mi sangre en el nuevo pacto. Ese nuevo pacto no se nos reveló en la iglesia. Por eso muchos todavía están debilitados sin entender, sin comprender que el orden divino nos hace entrar en unidad, en el temor de Dios y en la santidad, que es apartarnos para que las señales y lo que Dios quiere es instaurar en la iglesia, fundamentar a su iglesia y hacerla crecer en estatura de varón perfecto, en una estatura de madurez, en una estatura de prudencia, a la cual haya sabiduría, entendimiento, ciencia, discernimiento. Dios está queriendo instaurar algo tan valioso en nuestra vida. Esta enseñanza que te queremos dejar es tan importante, la cual, ¿sabes qué? La religión destruyó la vida de la plenitud que el Padre había establecido en su iglesia. ¿Sabes qué? Que en aquel tiempo nada menos tenían la esencia pura de la vida, de la manifestación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia, ¿te acuerdas? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y había venido en una forma tan poderosa que hacía vivo todo lo que nuestro Señor Jesucristo era y había dejado fundamentado en los apóstoles. Ellos vivían una realidad, amado mío, espiritual y una dependencia del Espíritu Santo que muy poco en todo el peregrinar de la cristiandad ha sido vista hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían abrazado y habían querido ser fundamentados correctamente a través de la figura apostólica. ¿Sabes qué tremendo eso? Pero esto se fue perdiendo poco a poco, amado mío. ¿Sabe por qué? Por lo sutil, por aquello novedoso y espontáneo que caracteriza al hombre. ¿Sabe qué es? Se fue convirtiendo en algo mecánico. El hombre tiene estructura en la mente y en el corazón a la cual debemos quebrar y a la cual fue convirtiendo en algo mecánico, en algo como un ritual, y empezó a contaminarse. ¿Sabe qué?
de religión, fue contaminarse de religiosidad. Y ahí vemos que paulatinamente lo que era la vida sobrenatural de nuestro Señor manifestada a través del Espíritu Santo se convertía en algo ritual. Y sabe que lo más grave aconteció después de la muerte de los padres de la iglesia. Sabes que aquellos que estaban fundamentando la iglesia, una vez que cada uno a uno fue en su muerte desapareciendo, muchas revelaciones fueron olvidadas. Y sabe que terriblemente las tradiciones y la forma de los hombres empezaron a cubrir a la iglesia. ¿Sabe con qué? Con dogmas, y empezaron a cubrirla con tradiciones mismas de los hombres, con pensamientos de raciocinio humano, a lo cual dejaron las revelaciones para dejarla establecida. Podemos entender que al morir nada menos los padres de la iglesia, se perdió nada menos todo aquello que era la espiritualidad. Dejó de depender el hombre del Espíritu Santo como única fuente sobrenatural del todo conocimiento divino. Y ahí es cuando tenemos que entender. Y los hombres empezaron a depender de los hombres. Los hombres empezaron a depender de sus capacidades. Y sabe que en el tiempo de la cristiandad, a partir de la muerte de los padres de la iglesia, sabe que hubo escasez de escritos apostólicos, hubo escasez de aquellos antiguos testamentarios, pero sabe que la falta de la imprenta produjo que los religiosos de aquel tiempo, amado mío, hicieran de ella un sistema ritualista, pudieran hacer nada menos algo a lo cual un sistema religioso a lo cual lo vemos instaurando, que fue contaminando, y en el siglo IV fue contaminado totalmente por el Imperio Romano. Sabe que el imperio militar se convirtió en un imperio religioso. El emperador Constantino haría nada menos introducir el paganismo romano dentro del cristianismo. Y después en el siglo IX empezaría la primer gran discordia sobre el asunto de la comunión, sobre el asunto de la Santa Cena. Y desgraciadamente esta sucedió, que fue nada menos oscureciendo, debilitando todo lo que el Padre había instaurado a través de que dijo y hablaba la palabra de Dios, que el Señor, estando ya presente, estos hombres se olvidaron que aún la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a través de la presencia del Espíritu Santo, iba a dejar instaurado y continuar, pero no la religión a lo cual el hombre, sin la dependencia del Espíritu Santo, quiso levantar a su iglesia, quiso levantar la doctrina fundamentando erróneamente, mezclando el paganismo, mezclando aún nada menos los tiempos de Dios, por cuanto se instauró nada menos el calendario gregoriano, lo cual quitó todos los tiempos, los cuales y fechas que Dios había dado al pueblo hebreo. Amados míos, ¿no se dieron cuenta que estaba ya presente nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como sumo sacerdote de los bienes venideros? Y sabe que por el más amplio y más perfecto tabernáculo que era nuestro Señor, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entregó una vez para siempre, y que nos abrió el lugar santísimo, habiendo obtenido nosotros una eterna redención. Pero estos hombres no entraron, no tomaron el tabernáculo que nuestro Señor Jesucristo dejó instaurado a través de la figura de los padres de la iglesia, en las figuras de los apóstoles. Amados míos, ¿sabe qué? Qué tremendo es, qué pena, se formó un formalismo y se cumple, ¿sabe qué? Nada menos la celebración de la Santa Cena como un formalismo periódicamente en la iglesia, como un sacramento que hay que hacer, pero ha perdido toda la esencia que tuvo durante el tiempo de la iglesia primitiva. Amados míos, lo más importante del pacto, del nuevo pacto, del cuerpo y de la sangre, del pan y del vino, está en ti. Porque tú tienes cuerpo y tienes sangre, y tú tienes que llenar tu cuerpo y transferir nada menos el cuerpo, de poder decir un día después, en tu misma carne,
decir consumado es. Y en tu misma sangre poder llegar a la estatura de un fruto maduro, como fruto de la vid, que estés completa, teniendo el sabor, teniendo nada menos el color, el perfume, el aroma, para que podamos también nosotros, que nuestra sangre, en la figura de nuestra sangre, nuestro cuerpo, estar el hombre terminado, el hombre acabado, como un varón perfecto, con una estatura de madurez, completo por la sangre, a la cual nosotros nos transformamos la sangre en vino, porque nos formamos un hombre de pacto, completo, terminado, acabado en la estatura de madurez. Y eso lo podemos alcanzar en la celebración de la Santa Cena. Amados míos, la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos: y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amados míos, no podemos, ¿sabe qué?, ignorar que el establecimiento de lo que es nuestro Padre, enviándolo a nuestro Señor Jesucristo para la restauración de todas las cosas, a través del nuevo nacimiento del hombre, a través del nacimiento de su Espíritu, quiso restaurar su cuerpo, quiso restaurar la vida plena para que pudiera tener la plenitud en el interior del hombre. Y la celebración de la Santa Cena es uno, nada menos, de las instituciones que dejó Dios para consolidar el hombre, para restaurar al hombre, para transportar al hombre a la dimensión sobrenatural de poder abrazar completamente el diseño.